¿Y si les dijera que la anarquía, sí, el caos total, a veces puede ser mejor que un mal gobierno? Hoy vamos a darle una vuelta a esa idea, usando un análisis de datos que viene del último lugar que uno esperaría, Somalia. Cuando uno piensa en Somalia, la imagen es casi siempre la misma, ¿no? Piratas, señores de la guerra, un país en ruinas. Esa es la historia que nos han contado por décadas. Pero, ¿qué tal si esa historia no está completa? El economista Peter Leeson se hizo una pregunta muy valiente. ¿Qué pasó de verdad en Somalia cuando el gobierno simplemente desapareció? Y su respuesta, créanme, es de las que te dejan pensando. Para meternos de lleno en el argumento de Leeson, tenemos que empezar con una idea, bastante radical, de uno de los grandes pensadores de la historia. Pensemos un segundo en esto que decía John Stuart Mill. Un gobierno que oprime puede ser más destructivo que la anarquía misma. ¿Será posible que la ausencia de gobierno sea preferible a uno que activamente te hace daño? Esa es la pregunta que este análisis nos pone sobre la mesa. Para poder apreciar el cambio que vivió Somalia, primero tenemos que ver cómo era antes, bajo la sombra de Siad Barre, un dictador que gobernó con puño de acero. A ver, el gobierno de Barre no era un protector de su gente, era un depredador. Se adueñó de todo, silenció a la prensa y, escuchen esto, convirtió el simple chisme en un crimen que se pagaba con la vida. El régimen se sostenía con miedo, violencia y un control total. Y para pagar toda su corrupción, ¿qué hizo el gobierno? Pues fácil, imprimir dinero sin parar. Es como si los ahorros de toda una vida se esfumaran en un solo año. Eso fue lo que le pasó a la gente de Somalia, una catástrofe económica que fue la antesala del colapso total. Y entonces, en 1991, el régimen de Barre se derrumba. El mundo entero esperaba una catástrofe humanitaria, pero en medio de ese caos, algo completamente inesperado empezó a pasar. Los datos cuentan una historia que desafía todo lo que creíamos saber. Lo que hace este análisis es comparar dos momentos clave: los últimos años del gobierno de Barre contra un periodo ya estable de anarquía, de ausencia de Estado. ¿En cuál de los dos creen que la vida de la gente común mejoró? Las respuestas en serio sorprenden. Empecemos por lo más fundamental, la vida. Fíjense en esto. Después del colapso del Estado, la mortalidad infantil cayó un 24%. Más niños sobrevivieron en la anarquía que bajo el control del gobierno. Y no fue solo eso, la pobreza extrema también se redujo. ¿Y de qué manera? Casi 17 puntos porcentuales. En un país de millones, eso es un cambio de vida monumental para muchísima gente. El acceso a la salud, otro tema clave, prácticamente se duplicó. Sin un Estado, la gente tenía casi el doble de probabilidades de tener un centro de salud cerca. Algo que debería ser básico, se convirtió en una realidad para muchos, por primera vez. El panorama general es contundente. En 14 de 18 indicadores de desarrollo, desde la esperanza de vida hasta el acceso a agua potable, la vida en Somalia mejoró sin tener un gobierno. Y esto no es una opinión, son los datos. Ahora, ojo, no todo fue color de rosa. La educación, que antes vivía de la ayuda internacional, se vio muy afectada. Y esto es un buen recordatorio de que la anarquía no es ninguna utopía. La transición tuvo sus costos. Esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿Cómo es posible que una sociedad funcione y hasta prospere sin gobierno, sin leyes formales, sin un banco central? ¿Cuál es ese secreto, esa mano oculta que movió los hilos en Somalia? Pues la respuesta está en una tradición somalí muy antigua llamada Shir. No es una ley escrita en un libro, es un sistema de costumbres que pasa de generación en generación. Los clanes y unos tribunales privados lo usan para resolver pleitos, para hacer cumplir contratos y para mantener el orden. Básicamente, es la ley sin el Estado. Y claro, una vez que se libraron de los impuestos y la corrupción del gobierno, los emprendedores somalíes se soltaron. El comercio de ganado, que es el corazón de su economía, se disparó por las nubes. Esto generó riqueza y oportunidades para miles. Y no fue solo el ganado. De las cenizas surgió un sector privado súper dinámico, empresas de telecomunicaciones con servicios más baratos que en muchos países ricos,
aerolíneas privadas que conectaban Somalia con el mundo. El dinero se movía con un sistema informal pero eficientísimo. Pareciera que la anarquía, lejos de ser un obstáculo, fue un catalizador. Bueno, llegados a este punto, ¿qué significa todo esto? ¿Estamos diciendo que la anarquía es la solución mágica para todo? No, para nada. La verdad es bastante más compleja. El autor del estudio lo deja muy claro. No está idealizando la anarquía. Tiene sus propios problemas, y muy graves. La violencia entre clanes, la falta de seguridad, la incertidumbre. No es un paraíso. Pero es que para un país como Somalia, la elección nunca fue entre anarquía y un gobierno perfecto como el de Suiza. La elección real era entre un Estado que te roba y te mata y una sociedad sin Estado que, con todos sus problemas, al menos te da una oportunidad de vivir y salir adelante. Y aquí viene la gran ironía. La mayor amenaza para la paz en Somalia no ha sido la falta de gobierno, sino los intentos de la comunidad internacional por imponer uno. Cada vez que se ha intentado reconstruir el Estado desde fuera, la violencia ha vuelto a estallar. A veces, la mejor ayuda es no ayudar. Así que la historia de Somalia nos deja con una pregunta bien incómoda. ¿El gobierno es siempre la solución? O a veces, para los países más frágiles del mundo, es en realidad el problema. La respuesta no es nada fácil, pero es una pregunta que no podemos darnos el lujo de ignorar.